Muy bien, entonces ahora que ya tenemos claro qué significa el período, que no es más que el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, lo que es la frecuencia, el número de vueltas en la unidad de segundo y la frecuencia angular, que no es más que el desplazamiento angular en la unidad de segundo. Teniendo claro esas tres ideas, ahora lo que nos interesa es, vemos en el disco que un punto cualesquiera del disco recorre una trayectoria circular, ya sea en este sentido o ya sea en este sentido. Más adelante va a ser importante hacer esta observación. Cuando la rueda gire en este sentido, yo cierro mis dedos en el sentido de la rotación y mi dedo gordo apunta en esta dirección. O si gira en este sentido, cierro mis dedos para acá y mi dedo gordo apunta en la dirección hacia adentro. Es importante esta observación. Muy bien, entonces nos vamos a centrar de aquí en adelante en lo que es una sola partícula del disco, del conjunto de partículas que conforman al disco, y ella en una trayectoria circular. Muy bien, entonces de aquí en adelante vamos a considerar la partícula del disco como esta partícula que está acá, que está situada a una distancia r y que se encuentra rotando. Pero en este caso la partícula que estoy considerando acá está en un movimiento circular. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que es el movimiento circular. Primero vamos a hacer una descripción. La descripción del movimiento circular nos va a servir para plantear un modelo matemático de este movimiento. Para ello vamos a necesitar lo que se llama cantidades cinemáticas. Lo primero que haremos será considerar la trayectoria del movimiento circular en un sistema de referencia XY, donde en el centro, acá en el 0, 0, está situado el eje de rotación. Vamos a imaginar que la partícula, una partícula por ejemplo acá, que está situada a una distancia r, aquí, gira en el sentido en contra de la manecilla de un reloj, por ejemplo. Entonces, lo primero que diremos es, en base a mi sistema de referencia XY, la primera pregunta es, ¿qué es la posición angular? La posición angular, así, la vamos a denotar con la letra θ, que va a ser respecto al eje X, el ángulo θ recorrido. Eso vamos a entender por posición angular. La posición angular denotada por la letra θ en el alfabeto griego va a tener unidades de radianes. Esa va a ser básicamente la primera cantidad de interés, llamada posición angular. Entonces, tenemos claro lo que es la posición angular θ. Ahora, la partícula se está moviendo. Entonces, nos interesa medir de qué manera se está moviendo este ángulo θ. Entonces, para ello vamos a involucrar el tiempo. Vamos a llamarle, por ejemplo, que en un tiempo t sub 0, la partícula se encontraba en una posición angular inicial, y de repente, en el sentido que se va moviendo, la partícula, por ejemplo, en un tiempo t sub 1, se encuentra en una posición angular θ sub 1. Entonces definimos lo que vamos a hacer, el desplazamiento angular, denotado como delta θ, como θ1 menos θ2, unidades radianes. Por esto vamos a entender el desplazamiento angular. Ahora, como ya dijimos, estamos involucrando el tiempo. Este desplazamiento angular se está dando en cierta unidad de tiempo. Entonces,
también nos es útil definir otra cantidad. ¿Cómo está variando este desplazamiento angular en la unidad de tiempo? Básicamente le vamos a llamar rapidez angular media. La cantidad, cómo está variando la posición angular en la unidad de tiempo, es lo que le vamos a denotar con la letra omega, y le vamos a llamar rapidez angular media. Esta está dada en unidades radianes por unidad de segundo. La rapidez angular básicamente nos está midiendo el desplazamiento recorrido por la partícula en un cierto intervalo de tiempo. Pero ahí está el problema, que es en cierto intervalo de tiempo. No sabemos si en este intervalo de tiempo fue más lenta o más rápida la variación de este desplazamiento angular. Entonces básicamente tenemos lo que es una velocidad angular media. Entonces lo que nos interesa para el punto de vista más cercano a la realidad es cómo medir la rapidez angular instantánea, o sea, en un instante de tiempo dado. Entonces nos vamos a lo que es rapidez angular instantánea, y la rapidez angular instantánea no va a ser más que el límite cuando este intervalo de tiempo que estamos considerando tiende a cero. O sea, en un lenguaje matemático no es más que la derivada, pero para nosotros es muy importante decir que es la razón de cambio de la posición angular en la unidad del tiempo. Unidades radianes por unidad de segundo. Entonces, la rapidez angular instantánea, que la vamos a colocar así, no es más que una razón de cambio de la posición angular de la partícula en la unidad de tiempo. Y esta es la que vamos a utilizar en nuestra figura para denotarla acá, que la partícula está girando con cierta rapidez angular. Bien, entonces la rapidez angular media nos mide básicamente el desplazamiento angular en cierto intervalo de tiempo. Pero yo puedo decir ahorita cuál sería la rapidez angular en 3 segundos. Me es más cómodo o de más interés decir cuál es la rapidez angular en un cierto tiempo. Por ejemplo, ya. En un cierto tiempo t me es necesario conocer cuál es esa rapidez angular. Ahora, la partícula puede ir lenta, o puede ir más rápida, o puede ir mucho más rápida. Entonces quiere decir que esa rapidez angular también puede variar con el tiempo. Entonces nos es de interés medir cómo varía la rapidez angular, y definimos entonces lo que es la aceleración angular media. La aceleración angular se denota con la letra alfa. Le vamos a poner una rayita acá para decir que es media. La vamos a definir como el cambio de la rapidez angular en cierto intervalo de tiempo. O simplemente nos podemos referir acá que la partícula tenía una rapidez angular inicial, por acá puede tener otra rapidez angular 1, y entonces en este intervalo de tiempo definimos el cambio de la rapidez angular como la rapidez angular en el instante t1 menos la rapidez angular en el instante t sub 0 en cierto intervalo de tiempo. Esto, como ustedes se dan cuenta, serían unidades de radianes por unidad de segundo cada segundo.
Observes entonces que la aceleración media no es más que una medida de cómo está cambiando la rapidez angular en la unidad de tiempo. O sea, cómo están cambiando los radianes por unidad de segundo cada segundo. Muy bien, ahora, la aceleración angular media básicamente tiene un pequeño problema, y es que nos está midiendo cómo está cambiando la rapidez angular en cierto intervalo de tiempo. Y no es lo que realmente deseamos. Lo que queremos es medir en un instante de tiempo t, ya sea la posición angular, la rapidez angular en ese instante, o en este caso la aceleración angular en ese instante de tiempo. Para ello, nos es de interés entonces conocer lo que es la aceleración angular instantánea, que simplemente la vamos a denotar con la letra alfa. Y esto va a ser igual al límite cuando este intervalo de tiempo considerado lo estamos tendiendo a cero del cambio de la rapidez angular en el intervalo de tiempo en consideración. Si este límite existe, entonces a esto es lo que le vamos a llamar la razón de cambio de la rapidez angular en la unidad de tiempo. Sus unidades van a ser radianes por unidad de segundo cada segundo. Aquí voy a hacer una observación, una nota, por ejemplo. Las unidades de la aceleración angular estamos diciendo que son radianes por unidad de segundo cada segundo. Que quede bien claro eso, o sea, que un cuerpo puede estar cambiando, digamos, su posición angular en 5 radianes por unidad de segundo. Pero también puede estar cambiando su rapidez angular en 1 radián por unidad de segundo cada segundo. O sea que cada segundo su rapidez angular está cambiando, por ejemplo, en un radián cada segundo. O sea, esas son unidades de interés, pero no las vamos a exponer así, sino que acá, por ejemplo, estoy diciendo que la aceleración angular se está midiendo como el cambio de la rapidez angular, o sea, radianes por unidad de segundo cada segundo, pero lo vamos a poner así: radianes por unidad de segundo. Este segundo pasa aquí al denominador y lo ponemos como un segundo cuadrado. Entonces, las unidades de la aceleración angular van a ser radianes por unidad de segundo al cuadrado. Pero que no se pierda la visión de lo que estamos midiendo es el cambio de la rapidez angular, o sea, radianes por unidad de segundo cada segundo. Esto es lo que se está midiendo con la aceleración angular instantánea. Muy bien, otra cantidad de interés que es muy útil también es el cuerpo o la partícula, que en este caso ella está moviéndose en una trayectoria circular, como hemos visto. Ahora, estamos midiendo básicamente que la partícula se puede encontrar en un instante de tiempo t a una distancia r y con una posición angular θ. Pero también me es útil preguntarme, ¿cuánto se ha desplazado linealmente la partícula? Linealmente, o sea, una distancia lineal en metros. Aunque en realidad no se está moviendo linealmente, sino que es una trayectoria circular, es útil decir que la partícula de aquí para acá se ha movido cierta distancia. Por ejemplo, cuando yo estoy moviendo la partícula en una trayectoria circular y da una vuelta completa, ¿cuánto es la longitud de un círculo? 2πr. Pues esa longitud, 2πr, es la distancia que se ha movido la partícula en una vuelta. Entonces, me puedo preguntar, ¿qué distancia la partícula se ha movido de aquí para acá? A esa distancia es lo que vamos a llamar longitud de arco. Lo vamos a denotar con la letra S. O sea que de aquí para acá hay cierta longitud de arco, S. Básicamente tenemos una sección circular aquí
conformada con el radio r, el ángulo θ que nos mide la posición angular y la distancia que ha recorrido la partícula, que le vamos a llamar una longitud de arco. Esta distancia S se relaciona con estas dos cantidades de esta manera. S es igual a r θ. Entonces tenemos que esta longitud de arco S, definida como r θ, me mide una longitud. Acá tenemos unidades metros por radianes, pero el radián es una unidad adimensional. Entonces esto simplemente es igual a metros en el sistema internacional. Ahora, por ejemplo, si recorre una vuelta completa, el ángulo θ recorrido es 2pi radianes. Esto sería en una vuelta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué distancia ha recorrido entonces en una vuelta? Veámoslo. La distancia sería r por 2pi. O sea, esto es igual a 2pi por r. Y esto no es más que la longitud de una circunferencia. Muy bien, entonces estamos en que la partícula, a medida que está rotando con cierta rapidez angular, ella se va moviendo a través de la trayectoria circular, y en un instante cualesquiera, esta partícula decimos que ha recorrido cierta longitud de arco, que le hemos llamado S. Ahora, podemos también imaginarnos que a medida que la partícula se va trasladando, nos podemos preguntar que también hay un desplazamiento de longitud de arco, así como lo hay un desplazamiento de la posición angular. Entonces, para darnos esta idea, hagamos lo siguiente. Consideremos que en un tiempo t sub 0, donde la partícula se ha movido cierta posición angular θ sub 0, ha recorrido cierta longitud de arco S sub 0. Luego la partícula se sigue moviendo y de repente, un instante de tiempo t sub 1, la partícula se ha desplazado una cierta posición, acá θ sub 1, ahora ha recorrido una longitud de arco que le vamos a llamar de acá para acá, este sub 1, y entonces podemos decir lo siguiente: este sub 1 es igual a r por θ sub 1, y la longitud de arco S sub 0 es igual a r por la posición angular θ sub 0. Si procedemos a hacer una resta acá, decimos S sub 1, la longitud de arco en el tiempo t sub 1, menos la longitud de arco en el tiempo t sub 0, esto es igual a r por la posición angular en el tiempo t sub 1, menos r por la posición angular en el tiempo t sub 0. Podemos simplificar la r y decir que r es igual a la posición angular en el tiempo t sub 1 menos la posición angular en el tiempo t sub 0. Observen ustedes que acá lo que yo tengo, esto, la diferencia entre la longitud de arco en el tiempo t sub 1 menos la longitud de arco en el tiempo t sub 0 es un cambio de la longitud de arco, o simplemente un desplazamiento de la longitud de arco, que lo podemos denotar acá así, delta S. Y esto que está acá ya lo hemos definido como un desplazamiento angular. Por lo tanto, yo puedo escribir que el desplazamiento en la longitud de arco no es más que el radio por un desplazamiento angular. Bien, entonces podemos medir básicamente lo que es el cambio en la longitud de arco recorrida por una partícula, que básicamente lo estamos diciendo en relación que este cambio de la longitud de arco
es igual al radio de la trayectoria circular por el desplazamiento angular de la partícula. Ahora, básicamente, ahora lo que me interesa es medir ese cambio en la unidad de tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo está cambiando esta longitud de arco en la unidad del tiempo? O sea, ¿con qué rapidez lo hace? Entonces, hagamos lo siguiente. Pongamos ese cambio en la longitud de arco hecho por esa partícula en cierto intervalo de tiempo, desde t sub 0 hasta t sub 1. Esto va a ser igual al radio de la trayectoria multiplicado por el desplazamiento angular realizado en cierto intervalo de tiempo también. Ahora, acá no vamos a practicar de valores medios, sino que básicamente queremos valores instantáneos. En un instante de tiempo t, ¿cómo es la medida de ese cambio? Entonces, para ello vamos a utilizar otra vez el límite cuando delta t tiende a 0 de ese cambio en la posición de longitud de arco en la unidad, en el intervalo de tiempo t, multiplicado es igual al radio por el límite cuando delta t tiende a 0 de la posición angular en el intervalo de tiempo en que lo hace. Si estos límites existen, entonces vamos a llamarle así: la razón de cambio de la longitud de arco en el tiempo es igual al radio de la trayectoria por la razón de cambio de la posición angular en la unidad del tiempo. Básicamente, si ustedes observan acá, esto me está midiendo metros por unidad de segundo. Entonces voy a hablar que esto que está acá es una rapidez lineal en relación con una rapidez angular. Bien, ahora sí estamos entonces en la capacidad de expresar matemáticamente, como luego en una medición, lo que es cómo está cambiando de manera instantánea la longitud de arco en relación con la posición angular. O sea, la razón de cambio de la longitud de arco en la unidad de tiempo es lo que estamos llamando como rapidez lineal. Esto va a ser igual al radio de la trayectoria circular por la razón de cambio de la posición angular en la unidad de tiempo. Vamos a denotar la rapidez lineal con la letra B. Esto va a ser igual al radio de la trayectoria circular por la rapidez angular que ya conocemos con la letra omega. Esta relación es de mucho interés. Aquí lo que estamos midiendo es una cantidad escalar, que es la rapidez lineal, pero más adelante voy a enfatizar en el carácter vectorial cuando ya veamos que la magnitud de la velocidad va a ser precisamente la rapidez lineal. Bien, entonces, resumiendo, estamos considerando un disco que rueda gracias a un eje que está fijo. Estamos considerando un punto cualesquiera del disco dado por este chinche amarillo. Representa ese punto. Este punto, cuando el sistema está rotando, describe una trayectoria circular. Entonces nos hemos propuesto estudiar lo que es la trayectoria circular y en especial lo que es la descripción de la trayectoria circular. Para ello hemos trabajado el análisis en un sistema de referencia XY, donde hemos puesto a la partícula que acá se representa, simulada acá en una trayectoria circular. Hemos definido entonces ciertas cantidades cinemáticas de interés para poder establecer un lenguaje matemático en la descripción de este movimiento, y hemos dicho que sea θ lo que vamos a llamar como la posición angular
de la partícula medida desde el eje X sea delta teta, lo que vamos a llamar como el desplazamiento angular o cambio de la posición angular, sea también ese cambio de la posición angular en cierto intervalo de tiempo como la rapidez media, rapidez angular media, que la hemos denotado así. También tenemos una cantidad de mayor interés que es la rapidez angular instantánea, que nos mide cómo está cambiando o la razón de cambio de la posición angular en el tiempo. Luego tenemos también lo que es la aceleración angular media, que nos está midiendo cómo está cambiando esa rapidez angular en cierto intervalo de tiempo. Pero que la cantidad que más nos interesa es la aceleración angular instantánea, definida como la razón de cambio de la rapidez angular en la unidad de tiempo. Ahora, también hemos medido lo que es la longitud de arco, que es la distancia que recorre la partícula en la trayectoria circular, de tal manera que esta longitud de arco es igual al radio por la posición angular de la partícula. También estamos midiendo lo que es un desplazamiento de longitud de arco, como el radio por el desplazamiento angular. Y luego nos interesaba medir cómo cambiaba en el tiempo estas cantidades. Para ello se llegó a lo que era la rapidez lineal igual al radio de la trayectoria circular por la rapidez angular. Ahora acá recordemos también que habíamos definido lo que era el período, que denotábamos como la letra T, que era el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. También habíamos hablado de la frecuencia, que se denotaba con la letra F o la letra nu. Y luego habíamos hablado de la frecuencia angular, que la denotábamos con la letra W, o mejor dicho, omega. Y aquí hay algo importante. Esta cantidad que está acá, que le hemos llamado frecuencia angular, coincide con lo que es la rapidez angular instantánea. Esto sería entonces, en resumen, lo que son las cantidades cinemáticas del movimiento circular.